Control y Defensa del Estado, los órganos legislativo, judicial, electoral, el Tribunal Constitucional, las entidades territoriales autónomas, como son los municipios y las gobernaciones, y las universidades públicas autónomas. Ahora, este reglamento establece de manera clara, y esto hay que aclarar a todas las MAEs, las máximas autoridades, a los alcaldes y gobernadores, este reglamento establece que la MAE, la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad, es la responsable del cumplimiento del reglamento básico de preinversión. Es decir, la MAE tiene que cerciorarse por todos los medios posibles de establecer una adecuada estructura de control al interior de su alcaldía, de su gobernación, para que se cumpla todo lo que señala el reglamento básico de preinversión y no sea observado a futuro por auditorías o por el mismo BIPFE cuando haga la verificación o el seguimiento de la inversión pública, ¿no? En el gráfico que ustedes ven en pantalla, vemos los ámbitos o los ámbitos de acción, ¿no?, de los documentos que manejamos en el marco del reglamento básico de preinversión. Como lo vamos a ver más adelante, si bien les he dicho que solo manejamos un solo documento, una sola etapa que se denomina EDTP, Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, para elaborar este EDTP tenemos que contar en primera instancia con un informe técnico de condiciones previas, que viene a ser el círculo más grande, ¿no? El informe técnico de condiciones previas tiene un contenido referencial que lo vamos a explicar, y producto del desarrollo de este informe técnico de condiciones previas, tenemos que obtener unos términos de referencia que nos van a permitir definir claramente el alcance del futuro estudio de preinversión. También debemos definir el presupuesto referencial y con todos esos documentos, informe técnico de condiciones previas, términos de referencia para la contratación de la preinversión, el presupuesto referencial del estudio de preinversión, vamos a poder determinar el estudio de diseño técnico de preinversión, conocido también como EDTP, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en el gráfico vamos de manejar información grande, general, en el ITCP, hasta llegar a información específica, primaria, a detalle, en el EDTP, que sería el círculo más pequeño, ¿no? Ahora, independientemente del tamaño, la complejidad, el monto de la inversión de los proyectos, se debe elaborar el estudio de diseño técnico de preinversión. Es decir, cualquier emprendimiento, cualquier actividad, o cualquier proyecto que vaya a desarrollar un municipio o las gobernaciones, para que se pueda materializar, tiene que desarrollarse primero un estudio de diseño técnico de preinversión. O sea, es un requisito para que puedan inscribir presupuesto, es un requisito para que puedan buscar financiamiento, gestionar con la cooperación, gestionar donaciones, etcétera. Tienen que contar con un EDTP. Ahora, el contenido del mencionado estudio debe proporcionar información objetiva, comparable, confiable, oportuna y suficiente para que la asignación de los recursos públicos hacia proyectos de inversión sea correcta y lo más certera posible, ¿no? El informe técnico de condiciones previas para iniciar la elaboración de un EDTP, la entidad ejecutora debe, como les decía hace un momento, elaborar un informe técnico de condiciones previas. Ese informe técnico de condiciones previas tiene que ser aprobado por la máxima autoridad ejecutiva, a objeto de identificar los factores que van a afectar a futuro el desarrollo del proyecto. Este informe técnico de condiciones previas, si bien tiene un nombre genérico de informe técnico, no es un informe netamente administrativo. Es como su nombre lo indica, tiene información técnica. Debería determinarse en este informe, en algunos casos inclusive, hasta el presupuesto del futuro estudio de preinversión, para que tengamos mayor certeza al momento de iniciar un proceso de contratación. El informe técnico de condiciones previas debe contener mínimamente los siguientes aspectos: la justificación de la iniciativa del proyecto en el marco de toda la normativa nacional que va desde el PEDES hasta las competencias de los municipios, de las gobernaciones, etcétera. Tiene que contar también con una clara identificación de la idea del proyecto. El nombre de idea del proyecto, si bien pareciera que fuese solo información, perdón, ¿sí? Ya.
por favor, quisiera que vayamos anotando las preguntas en el chat y al final las vamos a ir respondiendo una por una. Aquí en el BIFE estamos nosotros recabando y tomando nota de las preguntas y las vamos a responder al final de la exposición, ¿no? Bueno, en el punto 2 teníamos la idea del proyecto. La idea del proyecto debe identificar básicamente las necesidades insatisfechas, las potenciales oportunidades o problemas que van a ser resueltos, los objetivos, beneficios, beneficiarios y la alternativa básica de solución y la localización. Entonces, como ven, tiene que tener un componente técnico en cuanto a la localización y la alternativa básica de solución. No se limita a un párrafo donde ustedes digan, el objetivo de este proyecto es la construcción, no sé, de un hospital. No, tiene que tener el justificativo, tiene que tener la alternativa básica identificada y la localización, ¿no? En el punto 3 tenemos el compromiso social documentado. Un requisito es que las áreas donde se van a ejecutar los proyectos de inversión pública estén completamente saneadas. Y en algunos casos donde hayan afectaciones a ciertas comunidades, tiene que existir ya compromisos previos antes del inicio del estudio de preinversión, para, sobre todo de socialización del proyecto, para que no tengamos problemas sociales al momento de desarrollar estudio y mucho peor, no tengamos problemas sociales antes de iniciar los proyectos. Punto 4, tiene que haber una descripción del estado de situación legal del derecho propietario del área donde se va a implementar el proyecto. Tiene que haber un estado de situación, una descripción en el caso de que exista afectación a terceros, sobre todo si son carreteras, si son, por ejemplo, proyectos de sistemas de riego y se va a construir una represa, tiene que estar totalmente claro el estado de situación del área donde se va a inundar, donde va a estar el vaso de la represa, para que no existan problemas a futuro, ¿no? En el punto 6 también este informe considera la identificación de posibles impactos ambientales, la identificación de posibles riesgos de desastres y otros aspectos que se consideren necesarios, ¿no? Para finalmente emitir conclusiones y recomendaciones. Se supone que este informe técnico de condiciones previas lo que tiene que hacer es identificar las áreas de potenciales problemas. ¿Para qué? Para que durante la realización del del estudio, de la preinversión, del EDTP, se asigne la suficiente cantidad de recursos a los problemas que así lo necesitan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de no sé, también desde presas, que es el caso, tendríamos que identificar como un potencial problema, por ejemplo, la parte geológica. Entonces, el estudio de preinversión debería considerar presupuesto para realizar estudios estudios básicos de ingeniería y estudios también a detalle de geología, etcétera, para que no sea un estudio, un EDTP sin suficiente respaldo técnico, ¿no? Producto del informe técnico de condiciones previas, tenemos que elaborar los términos de referencia. La entidad ejecutora, con base a las conclusiones y recomendaciones del informe técnico, debe elaborar, establecer el alcance técnico de los TDRs para estimar un presupuesto referencial de lo que va a costar el estudio de diseño técnico de preinversión. Estos términos de referencia igual deben tener una justificación, objetivos, alcance, actores implicados, la metodología, actividades a realizar, productos e informes a entregar, tiene que estar muy claro eso, tiene que estimarse claramente la duración del servicio, tiene que identificarse el personal que es necesario, personal clave para el desarrollo del estudio, y tiene que haber presupuestos con memorias de cálculo cuando corresponda, ¿no? Bueno, como hasta ahora lo han visto, para desarrollar un proyecto necesitamos elaborar un EDTP, un estudio de diseño técnico de preinversión, y para elaborar esto hay que hacer un informe técnico de condiciones previas. Nosotros, en nuestra norma básica del reglamento básico de preinversión, hemos establecido 5 tipologías de proyectos. Eso quiere decir que los proyectos que tenemos a nivel nacional, municipios y gobernaciones, tienen que caer necesariamente en uno de estas 5 tipologías de proyectos. Hay proyectos de desarrollo empresarial productivo, hay otra tipología que es el proyecto de apoyo al desarrollo productivo, proyectos de desarrollo social, la tercera tipología, proyectos de fortalecimiento institucional y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Cada uno de estos tiene en su rango de acción diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, si hablamos de proyectos de caminos, estamos hablando de
la tipología proyectos de apoyo al desarrollo productivo. Hablamos de represas, sistemas de riego, estamos hablando de proyectos de apoyo al desarrollo productivo. Hablamos de coliseos, canchas, escuelas, es desarrollo social, ¿no? Desarrollo social. Hablamos de algún proyecto de transformación de materia prima. Sí, de transformación de materia prima, estamos hablando de proyectos de desarrollo empresarial productivo. Y si queremos algún proyecto donde se mejore las capacidades técnicas, capacidades humanas también del municipio, de la gobernación, estamos hablando de proyectos de fortalecimiento institucional. Y para el caso de las universidades y algunos centros especializados, hablamos de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, una de esas 5 tipologías necesariamente va a cubrir a los proyectos que las ETAs vayan a definir, ¿no? Ahora, nuestra norma establece también que, bueno, cualquiera de las tipologías de proyectos tiene que ser categorizado en proyectos menores, medianos y mayores. ¿Esto por qué? Porque también los municipios no son iguales todos. Existen municipios pequeños y municipios grandes. Por lo tanto, un proyecto que es menor para un municipio grande como el municipio de la ciudad de La Paz, debe ser un proyecto grande para un municipio pequeño de provincia, ¿no? Entonces tenemos que categorizar para que no tengamos el mismo grado de requerimientos al momento de desarrollar proyectos, ¿no? Con esto queremos decir que cada municipio y cada gobernación debería categorizar sus proyectos en menores, medianos y mayores en función a las características que tiene, ¿no? Un municipio con baja población va a tener diferente tipología de proyectos al de un municipio de elevada población, ¿no? Ahora, esta categorización se realiza a través de resoluciones biministeriales emergentes de la aplicación del Reglamento Básico de Preinversión, ¿no? Pero este es un mecanismo que permite a los municipios pequeños no trabarse con procedimientos y metodologías muy complicadas por sus tipos de proyectos, ¿no? Cuando un municipio es pequeño, tendría que ejecutar los proyectos de la manera más sencilla. Entonces, su categorización debería ser entre proyectos menores y proyectos medianos, ¿no? Bueno, la norma del Reglamento Básico de Preinversión también establece una forma de contratación, que es la denominada llave en mano. Han debido escuchar muchos de ustedes, ¿no? Proyectos llave en mano, a partir de del Decreto Supremo 181, las entidades ejecutoras pueden realizar proyectos de inversión pública bajo la forma de contratación llave en mano, donde se realiza la contratación de una empresa y la empresa es la responsable de desarrollar el estudio y la construcción, es decir, el diseño y la construcción. En una sola etapa hace todo, el diseño y la construcción, ¿no? Pero para hacer esta forma de contratación, necesariamente se debe cumplir con 2 requisitos, que sí o sí se tienen que cumplir, que es primero elaborar el informe técnico de condiciones previas, con el contenido que les hemos explicado hace un momento, pero además tendrían que elaborar un informe de justificación de conveniencia técnica. Y este segundo informe es el más importante para que la forma de contratación llave en mano no sea observada más adelante, ¿no? Porque ustedes pueden contratar llave en mano, hacer un proyecto, pero cuando llegue la auditoría, ahí se hace la verificación de que puede hacerse la verificación de que ese proyecto no necesariamente debía hacerse bajo la forma de contratación llave en mano. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, para evitarnos eso, cuando alguna MAE opte por utilizar esta forma de contratación, tiene necesariamente que elaborar este informe de justificación de conveniencia técnica, que está referido básicamente a que para que un proyecto sea considerado llave en mano, debería tener un grado de complejidad técnica elevado, debería tener un nivel de especialización del contratante, es decir, que no haya empresas en Bolivia, en el departamento, en la región, no haya empresas que sean capaces de hacer ese trabajo. Debería ser un proyecto que requiera proveedores especializados, debería tener un proyecto de tecnología innovadora, debería considerarse transferencia de tecnología y debería, sobre todo, para optar por llave en mano,
tener un análisis de ingeniería a nivel de prediseño, ¿no? Entonces, y es el punto clave de este tipo esta forma de contratación llave en mano. Para optar a contratación llave en mano, no basta con la idea del proyecto y un informe general que justifique el proyecto. Tiene que existir el análisis de ingeniería a nivel de prediseño que nos permita determinar los costos referenciales de lo que va a ser la inversión, ¿no? Por decirle, si un proyecto normal, un proyecto X, bajo la metodología tradicional cuesta 100, cuando hablamos de proyectos llave en mano, siempre va a costar más. En promedio, un 40% más, o sea, va a llegar a costar 140. Entonces, para evitarnos esa incertidumbre de cuánto más va a costar, es necesario que en el informe de justificación se deba contar necesariamente con el análisis de ingeniería a nivel de prediseño. No olvidar lo que es el tamaño, ¿no? Sí. Ah, claro, y también no olvidarse de lo que es el tamaño del proyecto, el estudio de mercado al momento de diseñar todo esto. Pero en esta metodología o en esta forma de contratación, perdón, la MAE es la que asume toda la responsabilidad de la decisión de aplicar la forma de contratación llave en mano. Y de la elaboración del estudio, claro. Si hay algún problema a futuro, la MAE es quien asume toda la responsabilidad. Por eso es bien importante que las MAEs, al momento de optar por esta forma de contratación, tengan el suficiente respaldo técnico de la conveniencia técnica, ¿no? El análisis de ingeniería, todo lo que es la parte que nos permita establecer el presupuesto referencial, ¿no? Ahora, el reglamento básico de preinversión también establece que la tipología de proyectos tipo modulares. Esto está referido a los proyectos que pueden ser implementados bajo un formato estándar. Hablamos, por ejemplo, de postas de salud, aulas, de canchas, sedes sociales, ese tipo de proyectos pequeños que no necesitan un gran estudio de ingeniería, que se puede replicar la arquitectura, la ingeniería, tanto como en el altiplano, en el valle y quizá en el llano, ¿no? Son proyectos que no requieren demasiado estudio. En esos casos, las MAES no necesitan invertir en estudios de preinversión, no necesitan contratar ingenieros, arquitectos para que diseñen un coliseo, por ejemplo, de ciertas dimensiones, ¿no? Porque cuando son estándares, ya existen los proyectos tipo o proyectos modulares, también son conocidos. Para poder acceder a esto, a este tipo de proyectos tipo modular, la ley del presupuesto general del Estado y los decretos reglamentarios establecen, ¿no? En qué casos se pueden aplicar este tipo de proyectos y cuáles son los montos, ¿no? Bueno, también el reglamento básico de preinversión establece otra modalidad que es el programa de inversión. Cuando existen proyectos que tienen varios componentes, ¿no? Que tienen un componente de construcción de infraestructura, que tiene otro componente de capacitación, tiene otro componente de dotación de equipos, no podríamos, bueno, podríamos hacerlo, pero sería demasiado complicado. Tres proyectos, tres tipologías, uno de construcción de infraestructura, otro de capacitación como fortalecimiento institucional y un tercero como dotación de equipos que también podría ser dentro de fortalecimiento institucional. Entonces, para evitar eso, cuando hay un proyecto que requiere de esos tres componentes, se ha definido la tipología de programa de inversión. El programa de inversión puede incluir varias actividades, como les decía, construcción de infraestructura, capacitación y dotación de equipos. Y el contenido referencial de este programa es el que les está en pantalla, ¿no? Un diagnóstico del programa, justificación del programa, objetivo general, área de intervención, identificación de actores clave, descripción de los componentes del programa, estrategia de intervención, organización y administración del programa, el presupuesto, que es un dato importante, el cronograma, los mecanismos de seguimiento y monitoreo y la evaluación multicriterio si corresponde. Entonces, se va a acudir a esta tipología, programa de inversión, cuando tengamos un proyecto que incluye varios componentes, ¿no? Cuando sea solo construcción, no vamos a ir a programa, pero cuando requieran construcción, capacitación, dotación de equipos y otras más, tenemos que visualizar esta tipología que es programa de inversión. Ahora, cada uno de
de estos cinco tipologías de proyectos, ¿no? De desarrollo empresarial, de apoyo al desarrollo productivo, de proyectos de desarrollo social, de fortalecimiento institucional y de desarrollo tecnológico, tienen sus metodologías de evaluación, las que ven en el cuadro de la pantalla, ¿no? Algunas tienen costo-beneficio, beneficio, costo-eficiencia, valor actual neto, etcétera, etcétera. Son evaluaciones económicas que permiten priorizar los proyectos al momento de su formulación, ¿no? Bueno, ese es a grandes rasgos un pantallazo de lo que es el Reglamento Básico de Preinversión y la elaboración de proyectos y programas en el ámbito municipal y también territorial. No sé. ¿Aquí las preguntas o después? ¿Cómo identificamos las áreas potenciales? Y Jorge Torrico, el Reglamento Básico de Preinversión aprobado con resolución ministerial 161 millones de vigente. ¿Por escrito? La 161 ya no está vigente, ha sido derogada a principios de esta gestión y hemos retomado lo que es la resolución ministerial 115 y con todo lo que les he explicado anteriormente, ¿no? Buenas tardes. Perdón, ¿alguien tuviera alguna consulta que realizar? He podido registrar 2 consultas. Si alguno más tuviera alguna adicional. ¿Dice? Ya. Bueno, para el caso de programa de inversión, les decía que un elemento central es identificar los componentes del programa. Cada componente tiene sus características específicas. Si por dar un ejemplo, un proyecto de riego. Un proyecto de riego tiene un componente de infraestructura, un componente de dotación de cierto equipamiento y un componente de capacitación. Para la infraestructura necesitan desarrollar la ingeniería del sistema de riego, la longitud de las tuberías, de los canales, si tienes represa también, hacer toda la parte de ingeniería y en función a volúmenes y precios unitarios determinan el presupuesto de la parte de la construcción del sistema de riego. Para la capacitación tienen que identificar el tiempo que se va a dar a la capacitación. En sistemas de riego hablamos de ciclos agrícolas, 2 años, un año aproximadamente. Por lo tanto, dependiendo de la magnitud que se está planificando para esa capacitación, requerirán 1, 2 o más profesionales agrónomos que desarrollen la asistencia técnica cuando el sistema de riego esté funcionando. Por lo tanto, ahí deberán determinar un segundo presupuesto a nivel de horas hombre, ¿no? Estamos hablando de horas hombre. Ahora, en el caso de que exista y las normas permitan realizar la compra, la adquisición de cierto material que pueden ser semillas, aspersores, no sé, si es que la norma permitiese, también habría que cuantificar cuántas semillas se va a entregar, cuántos aspersores en función a las hectáreas que se va a regar. Y estamos hablando de un tercer presupuesto. La suma de esos 3 presupuestos es lo que nos va a dar el presupuesto que requiere el programa de inversión. No sé si con eso les he respondido. ¿Quién nos controla el precio diferencial de obra? Bueno, la pregunta señala, ¿quién controla el precio referencial en obra? Bueno, si estamos elaborando el proyecto de inversión, el precio referencial es producto de un análisis de volúmenes de obra, el costo de materiales y el costo de la prestación de servicio a través de empresas constructoras, de equipos y de obreros, ¿no? Entonces, ese análisis de precios unitarios,
hay distintos paquetes para desarrollarlos, ¿no? Y dependiendo de la experiencia de los proyectistas, vamos a poder obtener un presupuesto más cercano a la realidad. Y en eso hay que hacer énfasis que el trabajo de estimación del presupuesto tiene que ser lo suficientemente técnico, porque de lo contrario se llega a los problemas que se ha visto siempre, ¿no? Que se declaran las convocatorias desiertas porque los presupuestos han sido mal calculados, están muy por debajo y ninguna empresa se presenta. Entonces la declaratoria es desierta. O por el contrario, cuando se han inflado mucho los precios, se van a presentar muchas empresas, va a ganar alguna, pero puede ser impugnada por las perdedoras. ¿Por qué? Porque los presupuestos están inflados. Entonces, para evitar esos problemas que perjudican la gestión, porque van a paralizar el proceso de contratación, es nomás necesario que el presupuesto sea determinado de la manera más técnica posible y con personal de experiencia en el tema, ¿no? Si estamos hablando de carreteras, tiene que ser elaborado por algunos ingenieros que conozcan de carreteras. Si hablamos de sistemas de riego, lo mismo. Si hablamos de construcción de, no sé, de hospitales, también ahí tiene que haber especialistas en la parte médica, inclusive para determinar los precios referenciales, que como su nombre lo indica, son referenciales. Como, como lo hemos mencionado a un principio, el EDTP se utiliza para todos los proyectos, independientemente del monto. Si estamos utilizando si estamos utilizando recursos públicos para realizar algún proyecto de inversión, estamos obligados a realizar el EDTP para todos los proyectos, desde proyectos de 10,000 bolivianos por dar un monto hasta proyectos de millones de dólares, tenemos que desarrollar un EDTP. Ahora, la diferencia está en que, de acuerdo a la categorización que cada municipio, cada gobernación tiene que hacer, ahí es donde define el municipio y la gobernación cuándo va a ser proyecto menor. Por decirles, de 10,000 bolivianos a 100,000 bolivianos va a ser proyecto menor para el municipio de Achocalla, por dar un nombre, ¿no? Y para el municipio de La Paz, por ejemplo, desde 10,000 bolivianos hasta, no sé, 100 millones de bolivianos es proyecto menor. ¿Por qué? Por la magnitud de obras que maneja este municipio. Como ejemplo les digo, ¿no? Entonces, el dimensionamiento de proyecto menor, mediano o mayor, lo tiene que hacer cada municipio, cada gobernación, para que en función a este dimensionamiento, también los procedimientos de elaboración de proyectos sean más sencillos para los proyectos menores y con más candados y más controles para los proyectos mayores. Eso lo define cada municipio, cada gobernación. Hay una pregunta que dice, ¿cómo saber si hay priorización de obras? La priorización de los proyectos es interna, ¿no? Eso lo hace a nivel de cada municipio, cada gobernación. Pero como lo van a ver más adelante, si es que un municipio, una gobernación está buscando gestionar un crédito externo o una donación, no basta la priorización del municipio, tiene que haber una priorización sectorial. El ministerio, cabeza de sector, es el que prioriza ciertos proyectos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales, territoriales, para que se pueda buscar financiamiento. Pero si estamos hablando de una priorización técnica, es una priorización a nivel interno, a nivel de cada municipio, cada gobernación. Ahí se establecen los criterios de desarrollo que va a definir cada municipio, ¿no? O cada gobernación.
Ya. Ya. Bueno, vamos a pasar a la siguiente exposición. La última pregunta la van a responder más adelante. Buenas tardes, un favor, ¿podrían, por favor, los que están con nombres de usuarios como números de teléfono o números, se podrían cambiar al nombre y a la entidad a la cual están perteneciendo? Y otro dato, por favor, ¿podrían apagar también las cámaras web que tienen para no consumir el ancho de banda, por favor? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Tatiana Rocabado. Soy analista de financiamiento externo en el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. A continuación voy a hacer una presentación de cómo se realiza la gestión de financiamiento externo y voy a empezar, por favor. Primeramente tenemos un marco normativo que está interrelacionado con las leyes de presupuesto, porque evidentemente nosotros nos desprendemos de la Constitución Política del Estado en lo que se refiere a los créditos, porque la Asamblea Legislativa Plurinacional es la única instancia que puede aprobar la contratación de deuda pública. A partir de la Constitución, nosotros tenemos una serie de enlaces con la normativa vigente, incluyendo lo que es la Ley 777, que es el Sistema de Planificación Integral del Estado, la Ley Marco de Autonomías, la Ley 2042 de Administración Presupuestaria, las normas básicas del Sistema de Crédito Público y de Tesorería de Crédito Público. También la Ley 1178, que regula también las responsabilidades de la ejecución de los recursos, y la Ley 617, que se refiere al tratamiento tributario aplicable a los convenios y donaciones que provienen del exterior. Ahora, más adelante van a ir viendo la interrelación que tiene este marco normativo, pero como pueden ver, tienen un marco de planificación integral, de endeudamiento y de administración presupuestaria que se interrelaciona durante la gestión del financiamiento y su ejecución, que mis colegas presentarán de una forma posterior. Ahora, dentro de las competencias que tiene el Ministerio de Planificación del Desarrollo, de acuerdo al Decreto Supremo 29.894, es atribución del Ministerio de Planificación del Desarrollo gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo. Tenemos el Decreto Supremo 29.308, que son las normas que regulan la gestión para conseguir recursos externos de donación. Después tenemos el Decreto Supremo 3364, que determina las obligaciones de las entidades que intervengan en el proceso de la transferencia de recursos externos. Finalmente, tenemos dos resoluciones, que son la Resolución Ministerial 276 del Ministerio de Economía y la Resolución Ministerial 534 también del Ministerio de Economía, que regulan el inicio de las operaciones de crédito público y, por otra parte, el cálculo de la capacidad de endeudamiento referencial para contrapartes locales. Ahora, las leyes y decretos supremos son específicos para cada contrato de préstamo. Esto se los explico en la gestión. ¿Qué es la gestión de financiamiento externo? Son los procedimientos para conseguir recursos externos que financiarán los programas y o proyectos de desarrollo, permitiendo alcanzar los objetivos establecidos en los planes nacionales, sectoriales, territoriales e institucionales del Estado. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para la gestión del financiamiento externo? Tienen que cumplir con el Reglamento Básico de Preinversión, que es lo que acaba de explicar previamente mi colega. Después de tener un proyecto que cumpla con el reglamento, se tiene que tener una priorización sectorial. Es decir, si una entidad territorial autónoma tiene un proyecto, por ejemplo, que sea de aguas residuales, tiene que ir al Ministerio Cabeza de Sector, que en este caso es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para realizar la priorización sectorial. A su vez,
Es deber de la entidad cabeza de sector realizar el acompañamiento en caso de que una ETA quiera acceder a los recursos para garantizar la disponibilidad de los recursos de contraparte. En base a lo que la ETA quiera determinar, se va a buscar el repago, que se utiliza generalmente cuando el proyecto abarca competencias establecidas en la Ley de Autonomías. Por ejemplo, agua y saneamiento básico es una competencia municipal. Entonces, si una ETA estuviera interesada en tener un crédito, tendría que cumplir con la gestión de las operaciones de crédito público, garantizando la disponibilidad del repago y, si corresponde, de la contraparte. Finalmente, tiene que garantizar los recursos para la sostenibilidad. Esto asegura de que el proyecto sea sostenible y no se acabe cuando el financiamiento termine del proyecto, ¿no? Un tema muy importante es de que cada municipio tiene una capacidad de endeudamiento determinada por los ingresos que reciben. Entonces, nosotros no podemos avanzar si es que los municipios no tienen su registro de inicio de operaciones de crédito público, en el cual se establezca que están dentro de los límites y no sobrepasan la capacidad de endeudamiento. ¿Cuáles son las etapas de la gestión de financiamiento externo? Tenemos la programación, la negociación, la efectividad, la ejecución y el cierre. La programación está relacionada con lo que mi colega acaba de explicar brevemente, pero algunos aspectos importantes a considerar es de que se tiene que ser en base a planes nacionales, territoriales o sectoriales, porque como les mencioné, se supone que lo que llega para gestión de financiamiento externo al BIPFE tiene que tener una priorización y que contribuye de forma agregada, de acuerdo a la Ley Integral de Planificación del Estado, de forma territorial, sectorial y nacional. Después tenemos el tema de la coordinación. Los organismos financiadores que trabajan en Bolivia tienen ciertas líneas de acción y planes acordados con el Estado. La gestión de financiamiento y los proyectos que se soliciten tienen que estar enmarcados en los planes de acción de estos financiadores, si es que se tiene identificado al inicio de la gestión de financiamiento a la agencia que va a cubrir los costos. Y los lineamientos son los que establecen los lineamientos generales de cooperación, tomando en cuenta los sectores, áreas focales de intervención, modalidades de cooperación, disponibilidad de recursos y contrapartes locales. ¿Cómo funciona la etapa de negociación? La etapa de programación, como les mencioné anteriormente, está relacionada a cumplir con el reglamento de preinversión y programar la operación en el marco de la normativa nacional. Acá la etapa de negociación está incluida dentro de este proceso. La entidad solicitante va al Ministerio Cabeza de Sector. De forma posterior lo remite al Ministerio de Planificación. El Ministerio de Planificación, a través de la Dirección General de Financiamiento Externo, puede consultar con el organismo financiador. El organismo puede determinar si la solicitud es elegible o no. Se hace la gestión, el análisis de la operación. Finalmente, como ustedes ven, se tiene todo un ciclo que después de solicitar el financiamiento se negocia el crédito enmarcados en las prioridades que tienen los financiadores. Una vez que se tiene la suscripción del contrato o el acuerdo de financiamiento, se da cumplimiento a las condiciones técnico-legales para pasar a la parte de ejecución, que está relacionada con el área de inversión pública. ¿Cuál es la etapa de efectividad? La negociación abarca todo el proceso que se requiere para suscribir. Estamos hablando ahora de un contrato de préstamo, por ejemplo. Una vez que se termina este proceso de suscribir el contrato de préstamo, se tiene que pasar a la parte de la efectividad, que es decir, que se formaliza el acuerdo, que en este caso es a través de un contrato, que se comienza a partir de una firma hasta el primer desembolso. La efectividad no solo está determinada para los créditos con recursos externos, sino también a las donaciones. Una donación no va a tener el paso de ir a la asamblea, porque la asamblea solo aprueba el endeudamiento que hace el país, pero sí pasa la efectividad en el momento de reconocer los tipos de convenio, es decir, que el país ha cumplido con todos los requisitos para tener un convenio marco, una estrategia país, un convenio específico, otros convenios. Este es el procedimiento de efectividad de financiamiento reembolsable, es decir, esto es un crédito. Estamos desde la parte de negociación donde se revisa y se firma el contrato de préstamo. En esta instancia participa el ejecutor, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. De forma seguida, el MPD gestiona el decreto supremo, se firma el contrato de préstamo
y se remite a la Asamblea Legislativa y Plurinacional, donde se aprueba el contrato de préstamo si es que éste cumple los requisitos que los legisladores y la evaluación que ellos mismos hacen, pasando por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahora, después de esto, se tiene una etapa de condiciones previas que está determinada por cada financiador. Hay algunos que solo piden la ley, pero hay otros que sí tienen unos requisitos más exigentes, que puede incluir un manual de operaciones, conformar una unidad ejecutora del proyecto, entre otros. Ahora, este es un procedimiento de efectividad, como les decía, para financiamiento no reembolsable, es decir, para las donaciones. ¿Qué tipos de donaciones existen? Existen las donaciones oficiales, directas y no oficiales. Todo esto reglamentado en el Decreto Supremo 29308. Las oficiales refieren a las donaciones que están suscritas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las directas son todas aquellas que las ETAs o cualquier entidad del sistema público recibe directamente de un cooperante o agencia reconocida. Las no oficiales son las donaciones que cualquier entidad pública pudiese recibir de una entidad privada. Ahora, el proceso de efectividad es que esta donación pasa a la cabeza de sector, se revisa nuevamente el acuerdo de financiamiento, como lo recuerdan del anterior proceso de crédito, y se firma el acuerdo de financiamiento, y una vez más se cumplen las condiciones que cada financiador pudiese establecer o no pudiese establecer. Ahora, ¿cómo se hace la transferencia de recursos externos de crédito o donación oficial? Cuando hay una donación directa, los recursos pasan directamente a la entidad del sistema público. En este caso, si alguna entidad territorial autónoma suscribiese un acuerdo, por ejemplo, con Japón, los recursos serían transferidos directamente de Japón hacia la entidad territorial autónoma. Pero cuando se trata de un crédito o una donación oficial, el procedimiento antes incluía la transferencia de convenios subsidiarios para todas las entidades. Ahora el Decreto Supremo 3364 establece que no se necesita este convenio subsidiario, pero solo para entidades del nivel central. ¿Esto por qué? Porque en el caso de las entidades territoriales autónomas, se requiere el convenio subsidiario para formalizar la transferencia de responsabilidades y de recursos conforme lo establece y no vaya en contra de la ley de autonomías. El procedimiento de efectividad del financiamiento no reembolsable que ejecuta directamente el ejecutor, valga la redundancia. En este caso es lo que les decía cuando es una donación directa. El ejecutor negocia directamente con el financiador, suscriben un acuerdo, firman entre máximas autoridades y esto es importante, por favor. La entidad ejecutora, pese a que el MPD puede o no intervenir en el proceso o que el financiador ejecute los recursos, la entidad ejecutora tiene el deber de presentar el acuerdo o convenio al Ministerio de Planificación enmarcados en el Decreto 29308. ¿Qué hace el Ministerio de Planificación con esta presentación del acuerdo o convenio? Lo registra en el SISFIN y procede a realizar la certificación de recursos, que es el primer paso que todas las entidades necesitan para inscribir recursos externos que provengan de donaciones o de crédito. La etapa de ejecución. La etapa de ejecución es cuando ya el proyecto se declara efectivo y se realizan las actividades para el cumplimiento de sus objetivos. En esta etapa se desarrollan las actividades de seguimiento, monitoreo de los convenios, desde el primer desembolso y la conclusión de las actividades a través de las revisiones de cartera, reuniones u otros mecanismos. Una vez cumplidas las condiciones previas para el primer desembolso, la entidad puede proceder a la ejecución del proyecto. La etapa de cierre. Una vez realizado el último desembolso, generalmente los contratos de préstamo y las donaciones oficiales tienen una fecha de suscripción y una fecha de cierre que establece el último desembolso y hasta qué fecha van a ser reconocidos los gastos que se hagan en el marco de un proyecto que está financiado por un cooperante. Así que una vez realizado el último desembolso y o a la conclusión de las actividades del programa o proyecto, se elaboran los estados financieros de cierre, auditoría externa, conciliación de cuentas y otras actividades que establezca el cooperante o relacionadas al cierre. La entidad ejecutora elabora los informes técnicos y financieros que evidencian la conclusión de un programa, proyecto y o acción en desarrollo.
Ahora, finalmente, vale recalcar que de acuerdo a la ley del presupuesto, todas las entidades, del nivel central y las entidades territoriales autónomas son responsables de la ejecución, uso y destino de los recursos, por lo cual se formaliza esta transferencia con la suscripción de convenios subsidiarios para el caso de las zetas. Gracias. No sé si ahora tienen preguntas para que las pueda ir respondiendo. Buenas tardes. ¿Alguien tuviera alguna consulta que realizar? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se puede? Bueno, en relación a la pregunta de cómo deben registrar el financiamiento con las embajadas, es muy simple. Si ustedes no requiriesen inscribir presupuesto, lo único que tienen que hacer es mandar una carta al BIPFE poniendo en conocimiento el convenio o documento por el cual se les realiza la donación. Este convenio tiene que tener monto, plazo y objeto. En caso de que sea en especie, tiene que estar monetizado y para que se pueda registrar en el SISFIN. ¿Quién regula esto? Nosotros lo regulamos de acuerdo a la DOE, a la 29308 y también a la 29, al decreto de donaciones también, que establece que las entidades tienen la obligación de entre 10 a 15 días después de la suscripción del convenio de donación de remitirlo para tener el conocimiento del BIPFE. De otra forma, si no lo remitiesen, por más de que no requieran inscribir presupuesto, estarían en incumplimiento del decreto supremo de donaciones. En el caso, por ejemplo, de un crédito, me imagino que se refieren, es cuando se queda un remanente, se tiene que devolver automáticamente al financiador, puesto que los recursos deben ser utilizados para el fin y objeto para el que han sido contratados. En el caso de la donación, es un procedimiento parecido, a menos que el cooperante les dé cierta holgura para que utilicen los recursos en el marco de un fortalecimiento institucional relacionado al proyecto, pero esto ocurre en muy pocas ocasiones, para lo cual sí se devuelven los recursos y sí se tiene que hacer una inscripción presupuestaria para hacer los traspasos correspondientes. Bueno, en lo que se refiere a la cabeza de sector o BIPFE, me imagino que se refiere a la priorización de proyectos. Como mencionaba mi colega anteriormente, es una serie de pasos que se debe hacer primero de forma interna, es decir, que cada ETA debería presentar su presupuesto y sus proyectos priorizados. Después debería remitirlos al ministerio correspondiente para que este ministerio los priorice en el marco de su plan sectorial y finalmente los remita al Ministerio de Planificación con el informe de priorización sectorial y la carta de priorización sectorial.
Compañeros, gracias por su tiempo. Ahora les voy a ceder la palabra a mis colegas de inversión pública, si es que no tuviesen otra pregunta. Gracias. Sobre el tema de la UPRE, que va a seguir financiando hospitales, nosotros vemos los recursos externos. La UPRE funciona con recursos internos que son negociados al interior del Estado. Esa respuesta no se la podríamos explicar nosotros, sino la UPRE, que es presupuesto que ellos tienen asignado. Gracias. Bien, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Ginés Galvez, soy analista de inversión territorial del BIFE. En esta parte de la presentación vamos a ver lo que es la gestión de la inversión pública territorial. ¿Ya? En primera instancia, hemos podido escuchar las presentaciones de nuestros compañeros, tanto de la parte de programación de operaciones, donde se inicia la priorización de los proyectos para requerimiento de financiamiento. Después hemos visto toda la parte de gestión de financiamiento, ¿no es cierto? Ahora vemos lo que es el seguimiento a la inversión pública, donde los proyectos ya están definidos y para registrar en el código SISIN y para hacer seguimiento y para ser ejecutados, obviamente, ¿no? Ya, acá tenemos un pequeño índice, lo cual nos vamos a guiar para la exposición, ¿no? Algunos aspectos de las consideraciones iniciales, ¿no? Habíamos visto al principio, si bien de la ley 1178, dentro de la ley 1178 está el subsistema de inversión pública y financiamiento externo. El artículo 8 del Sistema Nacional de Inversión Pública establece básicamente un concepto claro, que toda inversión pública es todo gasto de recursos de origen público que permite incrementar, mejorar y reponer las existencias físico, de dominio público y o capital humano, a objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes. ¿No es cierto? ¿En qué sectores básicamente se ejecutan los recursos públicos en inversión pública? Ahí podemos ver las fotografías, principalmente sector salud, ¿no? Sector agropecuario, transportes, educación. En el último periodo, podríamos hablar del periodo 2006-2021, estamos viendo en el gráfico cómo ha evolucionado la inversión pública, ¿no? Entonces, a partir de la gestión 2015-2016 ha tenido una tendencia creciente la inversión pública que ha contribuido de manera significativa al crecimiento económico, una contribución importante al crecimiento económico, ¿no? Entonces, hasta abril 2020 hemos tenido una caída, obviamente por temas, conflictos sociales, por tema pandemia y demás, pero a partir de la gestión 2021 también estamos arrancando con una ejecución a primer semestre de la gestión 2020 con una importante ejecución, ¿no? 618 millones de dólares, ¿no? Bien, la inversión pública, como ya habían explicado los compañeros de la programación del ciclo de vida de proyectos de inversión pública, principalmente inicia, ¿no? Con un informe técnico de condiciones previas, que no es parte del proyecto de inversión pública como tal, pero sin embargo es parte del
para dar inicio al estudio técnico de diseño de preinversión, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando del informe de condiciones previas previo a la contratación o la ejecución de la preinversión. Después pasamos, una vez teniendo la factibilidad del informe, el resumen ejecutivo y demás aspectos técnicos, el costo referencial, en ese caso ya podemos, como nosotros como entidad, licitar el tema del proyecto en la etapa de preinversión, ¿no? Una vez teniendo factible el estudio, el documento de preinversión, pasamos a la etapa de preinversión con un dictamen de cambio de etapa. Obviamente, posteriormente vamos a ver en las presentaciones del sistema del CICIN, ¿no? Y en la etapa 3, que es la preinversión, que es la inversión, la ejecución del proyecto como tal, es la implementación física, la ejecución del proyecto, de la obra, ¿no? Y posteriormente, una vez concluido la etapa de ejecución del proyecto, entonces obviamente tiene que cumplir con el objetivo y este proyecto ya entre a la fase de operación, ¿no? Una vez que nosotros construyamos centros de salud o unidades educativas, entonces estos ya estén cumpliendo su objetivo, ya los alumnos estén pasando clases en las aulas, ya las camas, los médicos ya estén contratados en los centros de salud, ¿no? Entonces eso ya es la fase de operación, ¿no? Entonces el tema del ciclo de vida del proyecto de inversión pública se va a cumplir de esa manera, ¿no? La fase de preinversión, inversión y operación. En la parte de preinversión y operación, nosotros registramos con recursos en inversión pública, con proyectos, con códigos CICIN, ¿no? Y en la parte de operación, a partir de operación para adelante, ya es la parte de sostenibilidad, ya es gasto corriente, ¿no? ¿Cuántos médicos contratar? ¿Cuántos profesores contratar? ¿Cuántos computadores a comprar? Todo ello ya forma parte de actividades rutinarias ya de la entidad, ¿no? Bien, la inversión pública, es importante saber esta parte, ¿no? Diferenciar, ¿no? La inversión pública tiene dos tipos de proyectos, ¿no? Proyectos capitalizables y proyectos no capitalizables. En este entendido, como su nombre indica, proyectos capitalizables son proyectos que van a contribuir, ¿no? Van a conducir a una formación bruta de capital físico, algo tangible, como ser, ¿no? Construcciones de hospitales, de centros de educación, colegios, carreteras, parques, canchas, coliseos, todos ellos forman parte de proyectos capitalizables. Y las no capitalizables, ¿no? Son los que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades humanas, ¿no? Básicamente podemos ver ahí las asistencias técnicas, las capacitaciones, por ejemplo, cómo ingresar con capacitaciones o asistencias técnicas a territorios, a municipios, a que mejoren, por ejemplo, la capacidad productiva en tema agropecuario, por ejemplo, ¿no? En tema salud o en educación. Entonces, todos esos temas que son fortalecidos, potenciados el conocimiento de las personas, van a formar parte de proyectos de inversión no capitalizables. Bien, también podemos mencionar, compañeros, el tema de un basamento jurídico que respalda a la inversión pública, ¿no? Primero está la Constitución Política del Estado como una norma suprema que ejerce primacía sobre todas las normas, ¿no? La Ley 777 posteriormente, el Sistema de Planificación Integral del Estado, donde ahí forma un componente importante el tema de sistema integral de inversión pública, ¿no? También está la ley 1178, como todos conocen, la administración y control gubernamental, el decreto supremo 29894, que es importante como nosotros, qué atribuciones nos confiere a través de la Constitución Política del Estado y este decreto de nosotros, qué atribuciones tenemos, ¿no? Principalmente la de administrar, de ejercer autoridad superior sobre inversión pública, ¿no? Y después también tenemos la Resolución Suprema 2167-68, que son las normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, que es una norma muy conocida que se crea en la década de los 90, ¿no? Entonces, que está establecida en la Ley 1178 y el órgano rector es el Ministerio de Planificación.
También tenemos la resolución ministerial 528, que es el reglamento básico del Sistema Nacional de Inversión Pública, la resolución ministerial 612, que es el reglamento básico de operaciones del sistema de información sobre inversiones, que esto, los técnicos que van a operar el sistema, el SISIN, toda esta normativa lo deben saber así casi de memoria, ¿no? También tenemos el reglamento, la resolución ministerial 115 que mis compañeros han expuesto, el tema del reglamento básico de preinversión. Y por último, tenemos las leyes financieras que cada año sale y sus decretos reglamentarios de cada año, donde en base a esa normativa, toda la conducta de presupuesto, las modificaciones, todo el tema se va a regir de inversión pública, ¿no? Y de presupuesto, obviamente. Si bien todas estas normativas los hemos mencionado, ¿no? Algunos los podemos encontrar obviamente en el Google, ¿no es cierto? En el famoso Google, el tema de la Constitución y otras leyes. Algunas resoluciones ministeriales, algunos decretos, sí están colgados en la página web, en el portal del BIFE, ¿no? Ahí pueden ver, si ustedes ingresan a este link a esta dirección, ¿no? Del BIFE, entonces ahí encuentran ustedes en una de las pestañas donde dice normativa, ahí van a encontrar todo tipo de normativas relacionadas a inversión pública. Es importante también, ¿no? El tema, cómo hacer una referencia al sistema de planificación integral del Estado, donde donde los planes de desarrollo, tanto nacional, departamental y municipal, deben tener una relación armoniosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien, el PEDES, que está relacionado con la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que es a largo plazo, ¿no? El PEDES, ¿no? El Plan de Desarrollo Económico para Vivir Bien, el PEDES, que está relacionado a mediano plazo, los planes sectoriales, los planes sectoriales que son del sector y de las entidades subnacionales, tanto gobernación y municipios, que son los famosos PTDIs, Plan Territorial de Desarrollo Integral, los planes estratégicos interinstitucionales, institucionales, y por último, lo que vamos a ver, el tema de los planes operativos anuales, ¿no? Entonces, todos estos planes se deben despegar, ¿no? Como en forma de cascada de algo grande, de lo general a lo particular. Como llamamos, del plan nacional se despega todos esos planes pequeñitos, como sea la departamental, municipal y las institucionales, ¿no? También tenemos la relación de los niveles del Estado con el sistema de planificación integral del Estado. El nivel central, ¿no? Ahí podemos hacer algunas concepciones, que los proyectos son priorizados en base a criterios del Ministerio de Cabeza Sector, elaborando un programa de requerimiento fiscal en el marco del PGDs para consolidar el PEDES. Tenemos después los planes departamentales a nivel departamental, que los proyectos son de prioridad para el departamento que registran en el PTDI en función a su problemática y la perspectiva de las autoridades, que debe ser concordante con el PEDES. Y a nivel municipal, donde se realizan las cumbres, ¿no? Donde autoridades y beneficiarios definen las prioridades para las regiones, que luego son formalizadas y atendidas en sus planes de territoriales de desarrollo integral municipal y presupuesto de la gestión, ¿no? Todo ello, toda esa planificación sale, ¿no? Las necesidades y obviamente por sí, las atención de las necesidades a esa problemática que existe en diferentes sectores de nuestro país. Después ingresamos a la parte 2, que son las modificaciones presupuestarias para proyectos de inversión pública. Es importante hacer notar que ya los compañeros seguramente del Ministerio de Economía ya han hecho esta presentación en tema de las modificaciones presupuestarias, pero nosotros vamos a hacer referencia al tema para una mejor comprensión más específica, tal vez, para los que no lo han logrado entender, en tema de proyectos de inversión pública, ¿ya? Entonces, las modificaciones presupuestarias, básicamente, todas las entidades del sector público, ¿no? Hablamos ahora de municipios y gobernaciones, cuentan con fuentes de financiamiento. Tanto puede ser por transferencias de sus techos presupuestarios, ¿no? Que les corresponde por norma, ¿no? Transferencias TGN,
¿no? Fuentes de financiamiento por créditos y donaciones externas o internas, ¿no? También tenemos los saldos caja banco que les haya sobrado también de las gestiones anteriores por créditos, donaciones, ¿no? Las inscripciones de anticipos financieros, ¿no? Las transferencias presupuestarias interinstitucionales por emergentes de convenios también de interinstitucionales para proyectos concurrentes, ¿no? Y todo ello, esa estructura de financiamiento, de fuentes de financiamiento que ustedes tienen para abordar la ejecución de proyectos, básicamente se traduce en la ejecución de proyectos tanto en los sectores de educación, agropecuarios, infraestructura, salud y demás, ¿no? Asistencias y demás obligaciones o fines que puedan tener, ¿no? Entonces, también es importante saber el Decreto Supremo 3607, ¿ya? Donde regula el anexo los tipos de modificaciones presupuestarias. Este Decreto Supremo, compañeros, todos los técnicos de área financiera, presupuestaria, todos notando la área técnica, este Decreto Supremo también se lo deben saber de memoria, ¿no? No diré de memoria, pero deben tener un estricto conocimiento de esta norma, porque frente a esta norma, tanto Ministerio de Economía, Finanzas como Inversión Pública, nos adecuamos a esta norma. Entonces, si ustedes cumplen a cabalidad el cumplimiento de esta normativa, entonces no van a tener ninguna observación a la hora de hacer los trámites internos que podamos tener con ustedes, ¿no? Entonces, el primer tipo de modificación que nos muestra la 3607, el Decreto Supremo, es los adicionales, ¿no? Los famosos adicionales, tanto puede ser en gasto corriente como en inversión pública. Ahora vamos a hablar lo que es inversión pública, ¿no? Entonces, los adicionales significa que todo presupuesto que va a incrementar el presupuesto general del Estado, ¿no? Entonces, esos pueden ser en donaciones, créditos, o en saldos caja banco, ¿no? O en transferencias de las unidades familiares también, que ustedes tienen bastante en el sector territorial, ¿no? Después tenemos los traspasos presupuestarios interinstitucionales, ¿no? En los traspasos presupuestarios interinstitucionales no afectan al techo presupuestario. Sin embargo, ustedes tienen convenios interinstitucionales con algún ministerio, con algún municipio o con alguna gobernación, donde hay alguien que es la entidad ejecutora y alguien otorga su contraparte. Entonces, al fin y al cabo, unos rebajan su presupuesto para que la entidad ejecutora aumente. Al final, el techo presupuestario sigue manteniéndose igual, ¿no? Entonces, tenemos también el último, que es el traspaso presupuestario intrainstitucional. Eso tampoco implica un incremento del presupuesto general del Estado. Sin embargo, estos son movimientos dentro del presupuesto de la entidad, ¿no? O sea, de partida a otra partida, de actividad a otra actividad, de proyecto a otro proyecto, ¿no es cierto? O dentro de un proyecto. Son movimientos intrapartidarios. ¿Qué requisitos necesitamos, ¿no? Para presentar al órgano rector, ¿no? Para inscripción de un adicional, por ejemplo, ¿no? Un adicional. Entonces, eso básicamente está establecida en el decreto 3607, en el artículo 19, ¿no? Donde dice que toda entidad pública debe tener, ¿no? Documentación, debe producir la documentación, ¿no? Ley de la máxima instancia resolutiva. En este caso, para municipios será el Consejo Municipal y para las gobernaciones la Asamblea Departamental, ¿no? El informe técnico financiero, ¿no? El informe legal, convenios o contratos, dependiendo si es donación, si es crédito o si es traspasos si son modificaciones interinstitucionales, ¿no? El dictamen del proyecto, ¿no? También toda esa documentación, si son saldos caja banco, las libretas tienen que presentar, ¿no? Al 31 de diciembre de la gestión anterior. En temas, todo en inversión pública son los saldos caja banco, son donaciones y créditos principalmente. En temas de modificaciones presupuestarias interinstitucionales, ¿no? Solo la entidad otorgante va a tener que presentar toda esta información. Solo produce la entidad otorgante esta información, ¿no? No la entidad receptora. Sistema de información sobre inversiones. Esto es importante en esta parte, ¿no? Lo que vamos a tener
constante la coordinación, la capacitación o la asistencia técnica, tanto en el nivel central como en los territorios, ¿no? Los antecedentes normativos del SIN básicamente se remota a la resolución suprema, la 216768, que ya hemos mencionado, también está en el portal del BIFE, ¿no? Básicamente, el artículo 22 menciona de esta norma que el SISIN es un instrumento del Sistema Nacional de Inversión Pública que reconoce al proyecto de inversión pública como una unidad de sistema y permite recopilar, procesar, difundir la información de carácter financiero. También el artículo 23 nos muestra que el SISIN es un sistema de uso obligatorio para todas las entidades que ejecutan inversión pública, ¿ya? El artículo 24 también que todos los proyectos de inversión pública deben registrarse en el SISIN desde su identificación como idea, ¿no? Que deberán ser remitidos en base a datos central del sistema. El registro de los proyectos en el SISIN constituye una incorporación en el programa de inversión pública, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las funcionalidades del SISIN? Y el SISIN es un sistema de información sobre inversiones, ¿no? Que hemos visto en la normativa que es uso obligatorio, ¿no? De manejo para todas las entidades. Todas las entidades deben registrar sus proyectos en este sistema, ¿no? Entonces, primero, el sistema, como uno de los módulos que tiene es el registro de proyectos, ¿no? Pueden ser nuevos o de continuidad también, ¿no? La elaboración de los dictámenes, ¿no? De inicio de etapa, o puede ser también de cambio de fecha o costo, ¿no? Entonces, la elaboración de los dictámenes quiere decir que la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Garantiza que garantiza los recursos para la ejecución del proyecto, ¿no? Desde su inicio hasta su conclusión. O sea, todo proyecto de inversión pública, una vez iniciada su ejecución, debe concluir y cumplir su objetivo, obviamente, ¿no? Entrar en la fase de operación, ¿no? Para eso, al fin y al cabo, todo proyecto de inversión pública nace, ¿no? De una problemática, de una necesidad. Entonces, esa necesidad hay que cumplirla, hay que satisfacerla, ¿no? Para el beneficio de la población, de las comunidades, ¿no? Después también tenemos, obviamente, hay un dictámenes de cambio de costo o fecha. Eso también pasa cuando en el camino el proyecto ha sufrido algún percance por temas de fuerza mayor o causas fortuitas, ¿no? Por tema de época de lluvias, todo ello se ha retrasado, digamos, un proyecto. Entonces, para ello se hace un dictamen de cambio de fecha ampliando la conclusión del proyecto. El tema de dictamen de cambio de costo también implica, ¿no? Tomando en cuenta que los últimos años hemos visto temas muy fregados en nuestra economía. Entonces, obviamente los temas materiales, suministros, mano de obra, todo ello ha cambiado. Entonces, para ello también los proyectos tienen que, los contratos se han adecuado y tal vez han incrementado sus presupuestos. También por ese lado, también el tema de dictamen de cambio de costo, ¿no? Después tenemos un módulo donde se asigna todas las fuentes de financiamiento que tiene la entidad o el municipio, la gobernación, donde de esos presupuestos por fuente, ustedes van a destinar a cuánto de ello van a financiar a proyectos de inversión pública, ¿no? Una vez teniendo eso, tenemos la programación plurianual, programación de la inversión plurianual, donde ustedes registran todos sus proyectos de inversión pública, ¿no? Que van a ejecutar durante la gestión 2000, digamos, para el anteproyecto 2022, durante la gestión 2022. Pero ahí también ustedes tienen proyectos plurianuales, proyectos multigestión, que no solamente van a acabar dentro de un ejercicio fiscal, sino estos son proyectos macros, grandes, que van a acabar, digamos, por decir, a más de un año, puede ser 2 o 3 años, ¿no? Entonces, esa parte también ustedes lo tienen que ver. El tema de presupuesto es una cosa y el tema de costo total es otra cosa, ¿no? Entonces, el costo total del proyecto es desde el año 1 hasta la conclusión, hasta el año 3, y el presupuesto es de la gestión fiscal, ¿no? También tenemos
La otra parte que son los clasificadores, donde ahí vamos a cargar toda la relación de la codificación de los sectores económicos, fin, finalidad, función, y en el marco de los planes de Plan Nacional, Plan de Desarrollo Económico Social también, ¿no? Están codificados, ya están establecidos en el sistema. Entonces, cada proyecto de inversión pública que ustedes registren, de acuerdo a la naturaleza, puede ser en educación, agropecuario, transportes, salud, todo ello tiene que guardar relación, ¿no? Si es un proyecto de salud, el sector será salud, la finalidad, función también será relacionada a salud y el plan de desarrollo, a qué pilar va a contribuir ese proyecto en el plan de desarrollo económico social, ¿no? También el tema por último, tenemos la programación presupuestaria anual, donde hemos dicho que en ese módulo, ¿no? Ustedes registran, de acuerdo a las fuentes que le han asignado al proyecto, la partida presupuestaria, ¿no? Pero esta parte ya es anual. Por último, en esta parte, queremos hacer entender que el costo total, nuevamente vuelvo a repetir, no es igual al presupuesto. El costo total puede ser 5 millones el proyecto y el presupuesto puede ser 1 millón para la gestión fiscal, ¿no? También tenemos otras funcionalidades fuera del registro presupuestario, ¿no? Hasta la partida presupuestaria. Tenemos, una vez ustedes que hayan registrado todos sus proyectos hasta la partida de gasto, después se hace el seguimiento mensual, ¿no? Entonces, ustedes, una vez que registran esos presupuestos, programan esos presupuestos, hay que hacer el seguimiento a esos proyectos. Hay que ejecutar esos proyectos, ¿no? De acuerdo a la programación que ustedes tienen. En este caso, ustedes tienen que cargar la ejecución presupuestaria en el SISIN, en el marco de la ley financiar sus decretos reglamentarios, tanto el avance físico y financiero de cada uno de los proyectos. Proyectos nuevos y proyectos de continuidad, ¿no? El incumplimiento, ya saben, está en el decreto supremo 4434, en la ley financiera también, ¿no? Es triste no cumplir, es congelamiento de cuentas directamente, ¿no? Después, dentro de ello, una vez que ustedes realizan el seguimiento mensual a proyectos, el registro de proyectos, la ejecución de proyectos, realizan el cierre de ejecución mensual. Ese cierre lo tienen que hacer hasta el 10 de cada mes transcurrido, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en mayo, hasta el 10 de junio tienen que reportar la ejecución. Hasta 0 horas del mes, desde el 10 de junio, hasta 0 horas. Tienen que cerrar la ejecución mensual en el SISIN, ¿ya? Y posteriormente al día siguiente ya pueden mandar su nota de remisión del certificado de cierre de ejecución mensual. También, una vez, también otra de las funcionalidades del SISIN, también está el cierre de proyectos, ¿no? Una vez que ya haya concluido la implementación, la ejecución de los proyectos, se haya entregado la obra como tal, entonces ya está cumpliendo con su objetivo, ya está entrando en operación, entonces la norma del Sistema Nacional de Inversión Pública establece que el proyecto debe cerrarse, ¿no? Entonces, para ese cierre de proyectos, obviamente necesita la entidad, ¿no? El informe técnico de la obra, que el proyecto totalmente se ha entregado definitivamente y está conforme a las condiciones específicas de acuerdo a los TDRs o a las especificaciones técnicas de la obra, ¿no? Después tenemos el informe financiero que deben presentar, que no se deben a la empresa, ¿no? Tampoco no se debe a la empresa y se haya conciliado todos los recursos, ¿no? Y después tenemos el informe legal, ¿no? Teniendo el informe técnico, el informe financiero, informe legal, entonces eso se presenta a la máxima autoridad ejecutiva para que lo pueda firmar el certificado de cierre de proyectos, ¿no? Y una vez que nosotros tengamos otro taller de capacitación en tema de anteproyectos de presupuesto de inversión pública para el 2022, entonces esta parte de cierre de presupuesto, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en esa presentación. Consideraciones finales, ¿no? Entendemos, compañeros, que el código SISIN es igual que el carnet de identidad, ¿no? O sea, el proyecto nace con un código SISIN y tiene que morir con ese código SISIN. No se puede reemplazar, ¿ya? Es como nosotros, ¿no? Tenemos nuestro nombre y nuestra carnet de identidad y nuestra fecha de nacimiento.
Aún así tengamos 5 años, 7 años, no podemos cambiar. Y es igualito el código CICIN, ¿no? Que define el nombre del proyecto, ¿no? También es importante hacer diferencia que el CUSE, el Código Único de Contrataciones Estatales, identifica el proceso de contratación y no es igual a un código CICIN, ¿no? El código CICIN es del proyecto, ¿no? Es importante, compañeros, ustedes que están iniciando la nueva era de la administración municipal y de las gobernaciones, ¿no? Que los proyectos de continuidad son de prioridad, ¿no? Dentro del pirámide de asignación presupuestaria, es prioritario darles recursos y continuidad a los proyectos, ¿no? Eso está establecido en el artículo 13 de la ley 317. Esa parte, ¿no? Una vez teniendo ya asignado, asegurado los recursos para proyectos de continuidad que ya tienen ejecución, ¿no? Después van a asignar los proyectos a los convenios, proyectos de convenio que ustedes tienen, ¿no? Firmados los contratos, porque esas firmas de contratos, de convenios, ya es una responsabilidad contractual del Estado, de cada una de las entidades, ¿no? Lo cual puede repercutir, el no cumplimiento puede repercutir en otros aspectos jurídicos también, ¿no? A nivel nacional, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, tenemos analistas que trabajan en cada departamento, ¿no? A excepción de Cochabamba, que todavía lo estamos viendo en La Paz, y los de La Paz, en La Paz también, ¿no? Y tenemos en Oruro, Potosí, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando, ¿no? En todos ellos, ahí están sus direcciones, todos los técnicos, todos los que quieran, de las entidades subnacionales que quieran información más a detalle, capacitaciones, asistencias técnicas, ¿no? Se pueden dirigir en esas oficinas que están nuestros compañeros para prestarles toda la atención en la temática de inversión pública. Hasta ahí sería, compañeros, cualquier pregunta estamos dispuestos a atenderles. No, no, ya, hay una pregunta, ¿no? Que nos hace, ¿hasta qué mes se puede registrar proyectos nuevos, ¿no? Bueno, en el marco del reglamento de las modificaciones presupuestarias, ¿no? El decreto 3607. Obviamente, todo proyecto de inversión pública, o sea, emerge, ¿no? Nace de una necesidad. O sea, cada municipio, cada gobernación, obviamente tiene previsto dentro de sus planes qué proyectos va a ejecutar durante la gestión fiscal. Entonces, si está aprobado mediante el Consejo Municipal, si está aprobado mediante la ley de la Asamblea Departamental, esos proyectos prioritarios los pueden registrar tomando en cuenta el respaldo de ese proyecto, ¿no? La normativa, que es la aprobación mediante la Asamblea, el Consejo Municipal, los pueden presentar cualquier rato del año. No hay una restricción, ¿no? Siempre y cuando, como hemos visto, la prioridad de asignación de recursos. Primero, los proyectos de continuidad. Segundo, los proyectos que tienen convenios, ¿no? Si tienen una disponibilidad de recursos, obviamente los proyectos nuevos están en la carpeta, ¿no? Siempre tienen que velar en el marco de la ley 317. No hay una restricción, no hay una restricción para que ustedes no puedan registrar proyectos nuevos, sino tienen que estar respaldados por sus máximas instancias resolutivas, ¿no? De acuerdo a sus programas, sus planes, objetivos que tienen durante el ejercicio fiscal para cumplir esas metas, ¿no? Los informes de cierre de proyectos se realizan para todo tipo de proyectos, ¿no? Bueno, la norma, el Sistema Nacional de Inversión Pública establece eso, ¿no? El cierre de los proyectos de inversión pública. Entendemos que proyectos de inversión pública son proyectos capitalizables y no capitalizables. Entonces, es implícito, es algo que entendemos que todos los proyectos de inversión pública y todos los proyectos de inversión pública deben contar, de acuerdo a la naturaleza de la obra o del proyecto, contar con los informes de cierre, ¿no?
Hay una pregunta, ¿no? ¿Se tiene previsto para fechas definitivas, límites para presentar informes de proyectos para cierre? No, no las tienen. Es un tema interno de la entidad. Eh, no se carguen con muchos proyectos que tienen que hacer el seguimiento, pero lo tienen que hacer. Una vez que cumpla su objetivo el proyecto que esté en la fase de operación, entonces esos proyectos ya deben estar en camino de cierre, ¿no? No hay una fecha de límite y es tema entidad, ¿no? Hay una pregunta, ¿no? ¿Cuántas gestiones se puede inscribir? Un proyecto de continuidad en busca de financiamiento. Tal vez lo hemos entendido de esa manera. Hemos aprendido en anteriores diapositivas que la priorización de los proyectos, ¿no? Todo proyecto y el dictamen que debe firmar la máxima autoridad ejecutiva, asegurando los recursos. Entonces, cuando se firma el dictamen, quiere decir que está la máxima autoridad, la entidad, está asegurando los recursos para la ejecución del proyecto, desde que inicia hasta que termina. Entonces, no hay un proyecto que podamos iniciar una primera fase y dejarla ahí hasta que exista. Eso sería incumplir deberes, ¿no es cierto? Eso está tipificado en Código Penal. No se puede hacer eso. El proyecto se tiene que iniciar y se tiene que terminar con los recursos asegurados y que eso tiene que cumplir su objetivo, porque hay beneficiarios que están esperando esos proyectos. Entonces, no es posible dejar a medias un proyecto de continuidad. Hemos visto, hay una pregunta, ¿no? Que hay proyectos capitalizables, pero dentro de ello hay partidas de transferencia público-privadas, ¿no? Proyectos de inversión pública, hay una administración directa y delegada, ¿no? La administración directa para construir una obra, digamos, entonces, obviamente la entidad los compra los insumos materiales y los ejecuta contratando albañiles, comprando los insumos, los materiales y demás. Y la otra modalidad delegada que contrata una implicita y contrata una empresa donde les entrega ya el producto final. Sin embargo, las partidas de transferencias público-privadas no entran en proyectos de inversión pública. Sin embargo, existe el tratamiento específico por las transferencias público-privadas que está establecida en la norma, obviamente en el Decreto Supremo 4434, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de asignación de recursos para transferencia público-privadas, ¿no? Buenas tardes. Hace una pregunta referida a los estudios de preinversión, cuando estos son elaborados por una consultora, si hay algún porcentaje a cuál representa esto. Ya se había mencionado que se tiene que hacer un ITCP, el informe de condiciones previas, se tiene que hacer unos términos de referencia y se tiene que hacer también el presupuesto referencial. O sea, ¿cuánto es lo que va a cobrar la empresa consultora? Es lo que se ha calculado en cierta forma en el precio referencial. Esto se lo pide con una memoria de cálculo. Entonces, en esa memoria de cálculo tiene que estar considerado el tema de los profesionales que van a participar o se requiere que participen,
tiene que haber, pueden ser más de uno, dos, tres, hasta un equipo más multidisciplinario. Puedes tener gastos que hacer para hacer algunas encuestas, para relevar información. Puedes tener, qué sé yo, movilizar a todo el personal, salir al campo. Todos estos gastos tienen que estar en esa memoria de cálculo, de tal forma que te permita tener el costo referencial. Eso es lo que ese costo va a ser el costo de la consultoría para el estudio. No es que sea un porcentaje, hay que hacer un cálculo lo más certero posible. Ya cuando entres al proceso de contratación de la empresa, bueno, se presentarán empresas que no se van a pasar de ese monto, siempre van a ser con montos menores. Ese es el proceso ya de la contratación. Entonces, no hay un porcentaje como tal, hay que hacer el cálculo. Ya, hay una pregunta donde indica el compañero que si no van a tener ningún problema, hay proyectos inscritos 2015 con un convenio con la gobernación y con un monto mínimo, ¿ya? Si tienen ejecución, el proyecto van a tener problema porque ya estuvieran erogando los recursos públicos, ¿no? Y que la obra estuviera a medias o deteriorándose, ¿no es cierto? Pero si no tienen ejecución, entonces es importante que de una vez por todas ustedes ya realicen las gestiones necesarias para financiar dicho proyecto conjuntamente con la gobernación. Hay una pregunta también, ¿no? Tienen un proyecto de construcción 4 aulas y si se puede registrar otro proyecto con ampliación de 4 aulas, ¿no? Si esas 4 aulas iniciales hayan pasado mínimo los 10 años que establece de, el tema de la construcción, ¿no? Por tema de que haya cumplido, digamos, con el tema de depreciaciones, en todo caso, entraría como una ampliación el proyecto, ¿no? Siempre y cuando que esos aulas estén bien deterioradas, digamos, ¿no? Entonces, no habría ningún problema que ustedes lo puedan construir, como registrar como el proyecto como ampliación de 4 aulas, no solo a la ampliación de 4 aulas, sino podían ver otros factores más para mejorar las condiciones del colegio o de la escuela, ¿no?
Hay una pregunta, compañeros, donde indican que los programas se registran con códigos ISIN o no. Entonces, el Sistema Nacional de Inversión Pública establece que todos los proyectos de inversión pública tienen que tener su código ISIN, ¿no? Entonces, un programa no tiene códigos ISIN, solo proyectos de inversión pública que tienen códigos ISIN. Hay una pregunta, compañeros, donde indica que por disminución de los recursos por transferencias, ¿no? Por IDH o coparticipación, hay proyectos que no se van a ejecutar. Entonces, esos proyectos sí los pueden cancelar o postergar en el sistema, ¿no? Ustedes como entidades tienen que ver la prioridad de esos proyectos, ¿no? Es muy importante la priorización que ustedes pueden realizar. Si es prioritario, entonces tienen que asignarle presupuesto y para ejecutar. Si no es prioritario y puede postergarse hasta que exista los recursos necesarios puede ser por diferentes fuentes, futuras fuentes o gestiones que se puedan hacer, ¿no? Por donaciones o créditos o lo que fuera. En ese caso, paulatinamente ya van a poder ya financiar los otros proyectos. Pero sin embargo, ustedes como entidad tienen que priorizar qué proyectos van a ejecutar y los recursos que le van a asignar, ¿no? Bien, compañeros, si no tienen más consultas, agradecidos con ustedes y estamos prestos para darles toda la información que se requiera, ¿no? En diferentes departamentos que tenemos las oficinas y acá en la ciudad de La Paz también, ¿no? Gracias, buenas tardes.
Bueno, compañeros, muchas gracias por su participación. Esperamos haber cumplido con todas las expectativas. Igual tienen en la diapositiva todos los contactos para que puedan realizar todas las consultas que tengan sobre inversión pública, y agradecidos por el tiempo que nos han brindado, ¿no? Para poder expresarles el material o el conocimiento que nosotros tenemos sobre inversión pública. Muchas gracias. Hasta luego.